4 damos gracias a Dios y bendecimos, ¿verdad?, mis hermanos que se esforzaron y se vinieron corriendo para la iglesia. Vamos a ver. Ahí en el libro de Deuteronomio hay una serie de temas muy importantes. Ninguno de ellos deja de ser importante, pero se habla acerca de la obediencia, en contra de la idolatría, como el Señor Dios prohíbe la idolatría, cómo se muestra a Él como el único Dios, ¿verdad? También le da una introducción al pueblo de Israel acerca de la ley. Mientras estaba leyendo esto, hay una parte aquí donde quería yo trabajar un poquito con todos ustedes. Deuteronomio capítulo 4, verso 31, habla la palabra y dice: pues el Señor tu Dios es Dios compasivo. Dice: no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que dice acá que juró a tus padres. Esa palabra pacto, hermano, es una palabra muy interesante porque probablemente usted me ha escuchado en algunas ocasiones donde yo le he dicho a usted que el hombre no puede hacer pactos con Dios, sino más bien Dios es el que hace pactos. ¿Por qué el hombre no puede hacer pactos, verdad? Bueno, primeramente el hombre no puede hacer un pacto con Dios. Podrá hacer pactos con los hombres. Yo puedo hacer un pacto de amistad con el hermano Noé, como lo hizo Jonatán con David. Yo puedo hacer un pacto de fidelidad con mi esposa, ¿verdad? Como matrimonio. En el área ser humano sí se pueden hacer pactos, pero cuando hablamos de pactos del cielo a la tierra, solamente hay una dirección, es de arriba hacia abajo. Usted y yo no podemos hacer un pacto con Dios y decirle: Señor, yo te voy a servir todos los días de mi vida, quiero hacer ese pacto contigo. Se oye bien, pero cuando nosotros analizamos el sentido de esa palabra berit, que en el hebreo significa pacto y otras cosas, nos damos cuenta de que el significado central de ella es cuando una persona superior a otra puede cumplir lo que está prometiendo. Le voy a hacer una pregunta: ¿usted puede cumplir una promesa tal como: Señor, te voy a servir todos los días de mi vida? Definitivamente no. Engañoso y perverso es el corazón del hombre, hermano. Hoy amamos a Dios y lastimosamente mañana ya no amamos a Dios. Es la historia del pueblo de Israel, es la historia de la Biblia. Nosotros debemos de estar muy conscientes de nuestra naturaleza y de saber que en cualquier momento le podemos fallar a Dios. Por eso es que en el sentido bíblico, usted y yo no podemos hacer pactos con Dios. Podemos hacer votos, un voto de fidelidad, un voto de compromiso. Señor, yo deseo estar en tu casa todos los días de mi vida. Eso sí se puede hacer. Un voto es muy diferente a un pacto. Hermano, cuando usted, no sé, ha escuchado o ha visto probablemente que se hacen pactos de todo tipo hoy en nuestros días. Pactos de dinero, se hacen pactos de X situación, X de Y situación. Más la verdad bíblica nos enseña que yo en mi naturaleza humana no puedo hacer un pacto con Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo cumplir lastimosamente lo que prometo. Amén. Dios puede cumplir lo que promete. Dios es un Dios que cuando dice que va a hacer algo, Él cumple lo que promete. Y aunque algunos de sus pactos son condicionados, ¿qué quiero decir con esto? Algunos de los pactos de Dios son condicionados. Gaby, ¿quieres arreglar el proyector, hija, por favor? Apágalo y préndelo otra vez. Otros pactos son eternos.
unos pactos tienen que ver con la obediencia. Si usted y yo nos mantenemos en obediencia en Dios, Dios va a cumplir en nosotros su pacto. Un pacto tiene términos, tiene obligaciones, compromisos de allá para acá y de aquí para allá. Un ejemplo, Dios dice: yo te voy a bendecir y te voy a prosperar y voy a hacer que mores en la tierra que fluye leche y miel. Amén, gloria a Dios, qué bueno. Pero dice: pero si tú no me obedeces, entonces te voy a entregar a tus enemigos. Pero si tú te vas en pos de los Baales, de los señores, de los dioses de aquellas naciones o que gobiernan esas tierras, yo te voy a entregar con tus enemigos. Los pactos con Dios en ocasiones vienen condicionados a la obediencia. No podemos pensar, hermano amado, que Dios va a cumplir su promesa si nosotros andamos haciendo lo que nosotros querramos. Sin embargo, hay otros pactos, solo préndelo y apágalo y ya, así déjalo. Sin embargo, hay otros pactos donde el Señor hizo pactos eternos. Y estos pactos eternos, Él dijo: aunque se olviden de mí, aunque me den la espalda, yo los voy a volver a atraer hacia mí. Mire cómo es Dios de lindo. Mas sin embargo, no siempre hace esos pactos, ¿verdad? A David, el pacto de David lo vamos a ver en un momento. A David le dijo: ¿sabes qué? Voy a hacer un pacto con tu casa y con tu descendencia. Si tus hijos me desobedecen, los voy a corregir, los voy a poner en corrección, los voy a atraer, y si es preciso los voy a destruir, dice algunas versiones, y si es preciso los voy a golpear tanto que ellos van a terminar regresando a mí. ¿Por qué? Porque yo hice un pacto contigo. Es decir, por amor a David. Mire qué lindo, Salomón fue un perverso, hermano. La sabiduría lo abandonó, se metió con 1000 mujeres y un montón de concubinas. Y aún así, el pacto que Dios hizo con David hizo que Salomón fuese salvo. No así Saúl. Saúl dijo: yo a Saúl lo deseché, pero contigo voy a hacer un pacto. Ahora, vamos a entrar un poquito a eso. Solo quería mostrarles que hay pactos condicionados que tienen que ver con la obediencia. Estos pactos, hermano, Dios puede decir, prometer, querer bendecir, pero si nosotros no nos enmarcamos en la obediencia al Señor, Dios no va a cumplir su palabra con nosotros. Pastor, entonces Dios sí es hombre para que mienta. No, Dios no es hombre para que mienta, tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Pero dentro de sus pactos Él establece condiciones. Amén. La ley es un pacto. Si oyeres atentamente la voz y obedecieres cada uno de mis leyes y preceptos, todas estas bendiciones te seguirán. Deuteronomio 28. Pero si no, todas estas maldiciones te sobrevendrán. Amén. Entonces, quiero mostrarle en la Biblia algunos de los pactos que el Señor hizo, porque mire lo que dice: Él no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Hay otro verso ahí en Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 14 y 15. Dice: el Señor es nuestro Dios, en toda la tierra prevalecen sus juicios. Dice el verso 15: Él nunca se olvida de su pacto y la palabra que dictó para 1000 generaciones. ¿Preguntas? Si hay preguntas, pregunte. Amén. Entonces, pactos condicionados, pactos eternos, definitivamente habrá más que ellos en definición. Sin embargo, vamos a tocar solo estos. Hay un pacto que Dios hizo ahí en la Biblia, en el capítulo 6 del libro de Génesis, con un hombre llamado Noé.
quiero hablar de este pacto primeramente porque ahí en capítulo 6 del libro de Génesis dice la Biblia en el verso 18, dice, estableceré, mire de dónde viene el pacto. Quiero que mire primeramente la dirección, el origen, de dónde se origina el pacto. ¿Quién es el que propone pues el pacto? Dios. Viene de parte de Dios. Noé no alzó sus ojos y dijo, Señor, si te construyo un arca, tú me vas a salvar. No, no es así. Dios dijo, te quiero salvar a ti y quiero salvar a tu familia, pero tú tienes que construir un arca. Ahí vemos una vez más que este pacto es condicionado a la obediencia. Si tú no construyes el arca, no se va a salvar tu familia, Noé. Pero si tú construyes el arca, seguramente tu familia va a ser salva. Amén. Entonces, vemos en el pacto de Noé que se origina en Dios, ¿verdad? ¿Está condicionado a qué? Está condicionado primeramente a la obediencia. Que el arca. Tenía que construir un arca. Está condicionado al trabajo. Tenía que trabajar, tenía que esforzarse, tenía que, hermano, mire, tenía que buscar los recursos. Dios no le dijo, aquí está un camión lleno de leña, de madera. Tampoco le dijo, aquí están los clavos, la brea, la pistola de nails para clavar. No, solamente le dijo, construye un arca. Esto es bien interesante porque muchas veces Dios te dice que hagas las cosas, pero no te dice en ocasiones ni cómo, ni te da los recursos con qué hacerla. A Noé le dijo, quiero que construyas un arca. Y esa arca, dice, va a ser un pacto. En ella vas a entrar tú, van a entrar tus hijos y las mujeres de ellos. Pero vuelvo y repito, el origen no vino de la tierra al cielo. No, el origen fue del cielo a la tierra. Amén. Ese pacto estaba condicionado a la obediencia de Noé y estaba condicionado al trabajo de Noé. A la paciencia. Exacto, estaba condicionado a la perseverancia. Yo no sé, hermano, esto es bien interesante porque fíjese que en ocasiones nosotros somos tan desesperados. Diga conmigo, yo no. Yo no. Yo sí, pastor. Yo sí, bueno, Dios te bendiga, mira, honesto, ¿verdad? Pero a veces somos tan desesperados, hermano. Yo me recuerdo que cuando comencé a estudiar en la universidad me dieron un año para terminarla, porque un año me sirvió del instituto bíblico. Pero habían pasado 3 meses y yo ya no la quería seguir. Porque yo decía, faltan todavía 7, 10 meses. Un año es muy largo. A veces uno empieza un camino y se desespera y lo abandona. ¿Por qué? Porque dice, esto es desesperante, esto no es para mí. ¿Cuánto tiempo le tomó a Noé el pacto del arca? ¿Se recuerda? 120. 120 años. 120 años, hermano. ¿Cuánto es 120 años? Mucho, pastor. Mucho. Mucho. En efecto, ¿verdad? Yo apenas tengo 40 años. 120 años en construir el arca. Eso habla de perseverancia. Eso habla, dijera la hermana Lucero, de paciencia. Entonces, en pocas palabras, para ir avanzando, los pactos que Dios hace, número 1, los pactos se originan en el corazón de Dios y son propuestos al hombre. Quiero hacer un pacto con ustedes. Sí, Señor, ¿qué quieres hacer? Quiero salvarlos. ¿Cómo lo vas a hacer? Si tú construyes un arca, trabajas en esa arca, la terminas, toda tu familia va a poder entrar ahí. Mire que no le dijo, comiénzala y voy a mandar otro siervo que la termine. No, dice, tú la vas a empezar, tú la vas a terminar. Y cuando esté terminada, tú vas a entrar con toda tu familia. Esto es enorme, hermano, porque fíjese, el Evangelio, en el Evangelio nosotros estamos construyendo el arca donde se va a meter toda nuestra familia. Si nosotros perseveramos, se cumple la palabra del Señor donde dice en Hechos capítulo 16, si crees tú, cree toda tu casa. Pero si nosotros le damos la espalda al Señor porque no vemos resultados. Pasa un año, no veo resultados. Pasan 2 años, no veo resultados. Pasan 20 años, no veo resultados. Señor,
tú no existes, I'm living. Le damos la espalda, apostatamos y nos vamos, nos enfriamos, nos desanimamos, qué sé yo. Entonces el arca se comenzó, pero no se pudo terminar. Entonces, ¿qué va a pasar? Los que iban a entrar para ser salvos en ese pacto de bendición ya no entraron. ¿Por qué? Porque aquel o aquellas personas con las cuales Dios hizo el pacto no lo cumplieron. Amén. Entonces, el pacto de Noé es bien interesante porque el Señor le manda construir un arca que le iba a tomar 120 años. Dios fue el originario del pacto, pero era un pacto condicionado al trabajo, a la perseverancia, a la paciencia y, por sobre todas las cosas, a la obediencia. Amén. A mí me gustaría, me encantaría que el Señor cumpliera en mi familia todo lo que Él ha dicho. Pero como ser humano también en ocasiones, hermano, yo no le voy a mentir. En ocasiones uno se cansa y uno dice, es demasiado, es muy cansado, ya no puedo, ya no quiero. Pero cuando uno recuerda las palabras del pacto del Señor y dice, no, me tengo que esforzar, tengo que seguir adelante. Esto es como la mafia, si me salgo me matan. Si me salgo allá afuera me están esperando mi cabeza. Amén. Y eso es una buena motivación para no regresar atrás. Miedo. Amén. Entonces, viene el pacto de Noé. Después viene, ese es un pacto, hermanos, de salvación. Dios quería salvar a la humanidad a través de Noé, a través del arca que Noé iba a construir. Sin embargo, la humanidad no quiso entrar en ese pacto y solamente la familia de Noé fue la que pudo entrar. Después ahí en el capítulo 9, verso 11, el Señor hace otro pacto. El primer pacto con Noé fue de salvación. Después hace otro pacto con el mismo Noé y es un pacto de preservación. ¿Qué es esto? El Señor, después de haber destruido la tierra con agua, Él le dice a Noé, ¿sabes qué? Ya no lo voy a volver a hacer. Dice la Biblia, Génesis capítulo 9, verso 11, yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Vamos una vez más. El primer pacto fue un pacto condicionado. ¿Verdad que sí? Ajá. Tenía que ver con la obediencia del hombre, tenía que ver con la perseverancia, el trabajo, la paciencia y todo lo que usted dijo. Pero el segundo pacto, ¿qué tenía que hacer el hombre? Nada. En el segundo pacto Dios dijo, yo ya no, sé que se van a corromper, se van a volver a corromper, me van a volver a hacer enojar, pero te voy a prometer algo, ya no los vuelvo a destruir con agua. Pero con hombre sí. Ahora los voy a destruir con fuego. ¿Qué es más peor? Pero digo, ya no los vuelvo a destruir con agua, ya no va a haber diluvio. Y estableció el famoso arco iris. Hermano, el arco iris no significa liberación de identidad o de ideología de género. El arco iris representa un pacto de preservación. Ya no los voy a destruir con agua. Cuando yo vea ese arco sobre las nubes, me voy a recordar de que aunque son malos y me dan ganas de destruirlos, ya no los vuelvo a destruir con agua. ¿Por qué? Porque ya lo había hecho, hermano, en 2 ocasiones. Ya había destruido ocasiones. Ya había destruido la tierra con agua en 2 ocasiones. ¿Cuándo fue la primera? ¿Con agua? Ajá. ¿Cuándo fue la segunda? Antes del Génesis 0, ¿no? Porque estaba toda la tierra cubierta con agua. En Génesis capítulo 1 usted puede ver que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y las aguas cubrían toda la tierra. El primer juicio de Dios sobre la creación que existió antes de Adán, el primer juicio que Dios ejecutó en la creación que fue antes de Adán, también fue con agua. Fue sobre una creación angélica. Usted sabe, Ezequiel 28,
Isaías capítulo 14, había una creación aquí en la tierra que era gobernada, liderada por un querubín llamado Luzbel. Este querubín decidió, o Luzbel quiere decir luz bella o portador de luz. Era el nombre del querubín que ministraba aquí en la tierra. Tenía un gran templo aquí en la tierra. La tierra era un santuario desde donde Luzbel ministraba. Pero Luzbel se corrompió, se llenó de orgullo, se sintió más bonito que los otros ángeles y dijo: yo puedo ser igual que Dios, y el Señor lo destituyó. La tierra la juzgó y estaba en Génesis capítulo 1, estaba ahora desordenada, vacía y cubierta con agua. Por eso es que en Génesis capítulo 9 él vuelve y dice: ya no vuelvo a destruir la tierra con agua. Amén. Ahora, en ese segundo pacto usted puede ver, es un pacto de preservación, pero a diferencia con el primer pacto, este es un pacto eterno. ¿Dónde se originó el segundo pacto? También en el cielo. Hermano, perdón, aunque Noé le hubiera querido decir a Dios: Señor, ya vamos a hacer un pacto, Señor, si nos portamos bien ya no nos vas a destruir con agua. No hubiera podido, porque un pacto solamente se origina con aquella persona que lo puede cumplir. Por eso es que usted mira, yo puedo hacer un pacto con mis hijos. Te prometo que te voy a mantener hasta que tengas 18 años. Ese es su compromiso, pues. Amén. Hay pacto. Jonatán hizo pacto con David. Usted, el que está casado, hizo pacto con su esposa. Y la esposa hizo pacto con su esposo. Ahora, ¿qué puede hacer el hombre con Dios? Hacer votos. Hacer votos que son muy diferentes a los pactos, ¿verdad? En alguna ocasión hemos hablado de ello. Ahora, avanzo y me encuentro con que el Señor hizo otro pacto. Hermano, usted va a encontrar infinidad, ponga atención a esto, va a encontrar infinidad de pactos de Dios con el hombre. Dios hizo infinidad de pactos. Su deseo era que el pueblo encontrara el camino que él quería mostrarle, el lugar a donde lo quería llevar, y le decía: esfuérzate en esto, porque yo te voy a dar esto. Pero el pueblo erraba, se desviaba, se cansaba, se aburría. Ahora viene el Señor y hace un pacto con Abraham. En Génesis capítulo 15 dice: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Después, en el verso 17 dice: yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Vámonos en partes. Primero, Dios hace un pacto con Abraham en el capítulo 15. Ese pacto tenía que ver ¿con qué? Con territorio, ¿cierto? Le iba Dios a dar a la descendencia de Abraham territorio. Dice: a tu descendencia he dado esta tierra. Y le dice: desde Egipto hasta el río Éufrates. Después, en el 17 le dice el Señor: voy a multiplicarte. Era un pacto de multiplicación. Primero le da un territorio. Mire qué triste es que Dios nos multiplique y que no tengamos territorio. Es como que si usted quisiera tener 20 hijos y viviera en una casita de 8x10. Una traila, pastor. En una trailita de 2 cuartos, hermano. Cuando yo vi que mis hijos ya eran 3, dije: ya no cabemos. Ya quería mandar a Ángel a dormir afuera. Me hubiera hecho una camita en el porche, pastor. Yo que tu Ángela ya dejaba de trabajar. Yo que tu Ángela dejaba de trabajar hasta que tenga los 18. Ya no le falta nada. Y ahí también, en Génesis 17, mire hermano, dice: y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones. Mire esto: por pacto eterno. Es decir que en las generaciones de Abraham, por eso es que Pablo dijo: todo Israel va a ser salvo. De alguna manera todo Israel va a ser salvo. ¿Por qué? Porque Dios dijo: voy a hacer un pacto eterno con todas tus generaciones. Que se porten mal. Vamos a entrar a ese punto. Ojalá lleguemos al pacto de Salomón.
Cuando el pacto de Dios es eterno con usted, por ejemplo, conmigo, y yo me desvío y desobedezco tipo Salomón, el Señor me va a corregir. Y si es preciso, como Pablo en Corintios dice, si es preciso, me va a entregar en manos de Satanás para que me destruya el cuerpo, a fin de que mi alma sea salva y el pacto se cumpla. Cuando el pacto es eterno. O sea, sí o sí se cumple. Pero eso no es Que sean con cachetadas o con... Pero eso no es con todos. Tiene que ser, con algunos es pacto condicionado, con otros es pacto eterno. Veámoslos en Jesús. Juan capítulo 17. El Señor ora. Te doy gracias, Señor, por todos los que me has dado. Uno ya venía perdido. Ese, aunque le predicara Pastor Eliseo, ya no se salvaba. Otros ya venían salvos. Esos, aunque se desviaran, ya venían con un pacto eterno. Esos, aunque se desviaran, aunque se fueran al mundo tipo Pedro, que se fue al mar y allá ya estaba pescando otra vez, el Señor lo fue a buscar. Pero hay otros que se van a salvar, a lo que la Biblia les llama optativos, no la Biblia, la teología, les llama optativos. Ellos se van a salvar si se mantienen en la obediencia. Si no, ¿nosotros seríamos de los optativos o de los opcionales? Dios quiera y nosotros seamos de los que el Señor hizo pacto eterno, pero si somos de los optativos, nosotros tenemos que procurar. O sea, entre los gentiles también hay personas que vienen salvas porque definitivamente. Y otros que ya vienen de perdición. Y otros que ya vienen de perdición. Eso también pasa con el pueblo de Israel, ¿no? Porque una vez dijo, no sé si fue Jesús, este es un verdadero israelita. Hablando de Natanael, es que no todo el que nació en Israel es israelita, dijo Pablo. Es decir, yo puedo ser hebreo, ser fariseo, de la tribu de bla, 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 pero eso no quiere decir que soy un verdadero israelita. Mira qué terrible. Yo puedo ser mexicano y ser israelita, ¿verdad? Ahora, ahí en Génesis capítulo 3, Dios hace un pacto con todas las generaciones y el pacto tenía que ver con esto. Por pacto eterno dice, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia. Es decir, Dios iba a ser el Dios de todas esas generaciones, quisieran o no quisieran, porque era un pacto eterno. Entonces el tercer pacto que Dios hace tiene que ver con deidad. Pero mire, esto es bien importante. Esto es un pacto eterno. Le voy a hacer una pregunta. ¿Perdió Israel su territorio? Israel perdió su territorio y estuvo en la diáspora por miles de años. Él estuvo en la dispersión por miles de años. Pero Dios había hecho un pacto eterno con Abraham de que le iba a dar un territorio. 1900, si no estoy mal, 48, Israel vuelve a tener su territorio. Después, Israel, a pesar de ser un pueblo, hermano, cuando el imperio, cuando los nazis empezaron a matar en el holocausto a los judíos, millones de judíos murieron. Millones. El propósito era exterminarlos. El propósito es que ya no hubiera judíos. Era una raza para los alemanes menor. Era una raza que no valía la pena para ellos. ¿Por qué no los exterminó? Porque Dios había hecho un pacto. Después, ¿cuántas veces no se fue Israel tras otros dioses? Le sirvió a Baal, le sirvió a Astarot, le sirvió al ejército del cielo, le sirvió a la reina del cielo, hermano, le sirvió a infinidad de dioses. A los dioses de los cananeos, a todos les sirvió Israel. Pero regresaron y regresan siempre con el Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque hay un pacto. Ese es el pacto que Dios hizo con Abraham. Te voy a dar un territorio, capítulo 15, te voy a dar multiplicación, capítulo 17, y voy a ser Dios de ustedes. Pero yo no quiero que tú seas mi Dios, no me importa, yo hice un pacto con tu papá. Es como que si Ángela dijera, o Gabriela, o Cheyito, por ahí anda. Yo no quiero nada con el Dios de mi papá, como yo decía, ¿verdad? Cuando era joven, yo no quiero nada con el Dios de usted.
le decía a mi mamá. Su Dios no me interesa, le decía yo. Pero Dios había hecho un pacto con ella. Y hoy estoy acá. Amén. Entonces, ¿Y sabes cuántas cachetadas le dan de verdad a Dios para regresarlo acá, verdad? Dios no se olvida de sus No, o sea, sí, porque dice que o sí o sí. Sí, es hermoso. Ahora, mira esto. Viene ahora el pacto de Dios con Israel. Ojalá llegue a Salomón, mira. Viene ahora y Dios hace un pacto ya con la nación de Israel. Dios hace un pacto con la nación de Israel y le dice, Éxodo capítulo 19, si en verdad escuchas mi voz, lo que les decía hace un momento, y escuchas mi voz y guardas mi pacto, ¿qué vas a hacer? Mi especial tesoro. Entre todos los pueblos. Mire, le voy a decir algo entre paréntesis. ¿Sabe qué significa ser especial tesoro del Señor? Como la niña Zulón. No, que usted iba a ser su sacerdote. El sacerdocio es el especial tesoro que Dios tiene. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque sí. No, ahí mismo lo dice. Ahí mismo lo dice en Éxodo 19. Amén, y Éxodo 31 dice, seréis mi especial tesoro. Vamos a verlo porque usted Ya no le creímos, ¿verdad? Es que así decía un maestro que teníamos en el instituto, pastor, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Porque a lo mejor ve el video. Pero a veces le preguntábamos, ¿pero por qué es esto? Porque sí decía, así tiene que ser. Ah, vaya, le decíamos. Él le decía, Éxodo capítulo 19. El especial tesoro se refiere al sacerdocio. Mire esto. Porque mía es toda la tierra. Y el verso 6, ¿qué dice? Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. El especial tesoro tiene que ver con sacerdocio. Por eso es que usted quiere ser especial tesoro del Señor, sea sacerdote. Sea sacerdote. Ah, no, es que yo quiero ser el... Sí, sea sacerdote. Porque el ser especial tesoro del Señor tiene que ver con sacerdocio. Ahora, veíamos que el Señor hace un pacto con Israel y le dice, si tú escuchas mi voz, dice, y guardas mi pacto, vas a ser mi especial tesoro. ¿Qué tipo de pacto es este, iglesia? Condicionado. Esto es un pacto condicionado a escuchar la voz, guardar los mandamientos. Sí, esto es un pacto condicionado a la obediencia. Si tú te mantienes escuchando, y mire qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír. Por eso Pablo decía, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, más sabiendo que el día se acerque, bla, bla, bla. Si ustedes se mantienen escuchando y ustedes se mantienen guardando la palabra de este pacto, van a ser un especial tesoro. Y si somos un especial tesoro para Dios, hermano, ¿será que alguien le puede robar al Señor sus tesoros? Hermano. Por eso dice que como la niña de sus ojos, ¿verdad? Por eso dice que lo que está en su mano Él no lo pierde. Por eso dice que nadie puede arrebatar lo que está en la mano del Señor, porque Él lo cuida. Pero es un pacto condicionado a la obediencia. El pacto, y aquí hay algo, hermano, que ojalá y no genere muchas preguntas, pero con Abraham hizo un pacto eterno y le dijo, todas tus generaciones yo voy a ser Dios de ellos, todas. Pero a Israel le dijo, si ustedes se mantienen en esta ley, van a ser mi especial tesoro. Ahí vemos lo que mencionaba usted hace un momento, que no todos son descendientes de Abraham. Nosotros sí, ¿verdad? Aunque por la fe, aunque sean israelitas. Por eso Jesús les decía a los fariseos, mucho, Juan capítulo 8, si realmente fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Porque no es por descendencia, hermano, esto es bien profundo, no es por descendencia sanguínea o genética la descendencia de Abraham,
sino por descendencia más de fe que de otra cosa. Entonces, Dios hace un pacto y le dice, ustedes, Israel, van a ser mi especial tesoro. Este es mi pacto, pero tienen que guardar. Después dice, Deuteronomio capítulo 4, verso 13, dice, y Él os declaró su pacto. Ok. Primero Dios hace un pacto y le dice, si ustedes cumplen ese pacto, van a ser mi especial tesoro. ¿Qué tenía que ver con ese pacto? Dice ahí, ¿qué dice? Deuteronomio 4. Y Él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra. Esto es los 10 mandamientos. El pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel para que el pueblo de Israel pudiese ser el especial tesoro de Jehová era que cumpliera los 10 mandamientos. ¿Qué dice el mandamiento número 3? Ok, pues los 10 mandamientos, pues. Los 10 mandamientos. Entonces, si el pueblo cumplía los 10 mandamientos, somos especial tesoro. Pero eso era para Israel, ¿verdad? Eso era para Ya ellos. para nosotros no. Por fe podemos tomar todas esas promesas. ¿A poco no le gustaría ser especial tesoro del Señor? Pues si queremos ser especial tesoro, el pacto que Él hizo para poder ser está en Deuteronomio capítulo 4, verso 13. Vamos adelante. Sí, mira. Ahora dice, Deuteronomio capítulo 8, mas acuérdate del Señor, dice tu Dios, porque Él es el que te da poder. ¿Para qué? Para hacer riqueza. Aquí le vamos a caer mal. Aquí le vamos a caer mal a los hermanos que perdónenme. Ay, Padre, ¿cómo Se me lo digas? voy a aprender. Esto le vamos a caer mal a los hermanos que dicen que ¿cómo dicen, Dios mío? Bueno, a los que están Esos en que contra dicen- de esos que que el pueblo de Dios prospere. Que es más fácil que un Camello entre por el Ajá, ojo que de la un rico- aguja. Pero mire eso, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas. ¿A fin de qué? A fin de confirmar su pacto. Entonces quiere decir que yo cumplo el pacto de Jehová, haciendo los 10 mandamientos, me convierto en su especial tesoro. Si obedezco a ello, el resultado va a ser, uno de los resultados, va a ser. Riqueza. Por eso es que el pueblo hebreo, los judíos, consideran que la pobreza es una maldición de parte de Dios. Aunque hay pobres en medio del pueblo de Israel, pero los judíos creían en su filosofía, no en otra cosa, que la pobreza no venía de parte de Dios. Por eso es que algunos predicadores se enfocan en eso y dicen, el pueblo de Dios no debe de ser pobre. Hay pobres en la Biblia, los hay, pero una señal, Dios mío, una señal de que usted está en el pacto, según Deuteronomio capítulo 8, verso 18, es que le da poder para hacer riqueza. No le da riqueza, le da poder. Es por eso que dice, deseo que seas prosperado en todo. Pero Pero dice primero, así como prospera tu alma. O sea, primero tiene que ser prosperada tu alma y después la riqueza viene añadida, ¿no? Exacto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Josué 1, 8 y 9. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes. Pero antes dice, ¿qué dice Josué capítulo 1, verso 8? Búsquelo por ahí. ¿Qué dice? Sí. Ajá. Búsquelo. Hermana, no trae Biblia. Vamos a orar porque el Señor la perdone. Para que la prospere. Que el Señor la perdone. Que tenga Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, 1. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. sino que de día y de noche meditarás en ella. 2. De día y de noche vas a meditar en ella. Número 1. Nunca se apartará de tu boca. Número 2. De día y de noche meditarás en ella.
Para que guardes y hagas conforme a tu... 3. No solamente para que leas, veas y oigas, no, para que guardes, para que hagas. ¿Resultado? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca lo que está escrito en esta ley. Antes bien meditarás en ella de día y de noche. ¿Para qué? Para que lo hagas, no para que lo sepas, para que lo hagas. Mucha gente sabe, pero no hace. Mucha gente conoce, pero no hace. Y le dice a Dios, Señor, me va mal, yo voy a la iglesia, escucho tu palabra, estoy en la escuela ministerial, sí, pero no hace. Entonces, recuerde que son pactos condicionados. Si tú haces, yo te doy el poder para hacer riqueza. ¿Qué quiere decir esto? Te doy la sabiduría. No te voy a dar un cheque en blanco donde tú vas a poner X cantidad de millones de dólares, no. Ni un cofre lleno de oro, no. Te voy a dar el poder para hacer riquezas. Eso es señal de que estamos en pacto con Dios. Avanzo. Ya no llegué, hermana Lucero. Sígale, pastor. Sí. Pacto de Dios con David. Pacto con Noé tenía que ver con terminar la carrera. El pacto de Noé tenía que ver con terminar su encomienda, su llamado. Si él terminaba el arca, se iba a salvar su familia. Si él no terminaba el arca, no se iba a salvar nadie. Pacto con Abraham era un pacto eterno, pacto con Israel, era un pacto condicionado a la obediencia, con un montón de señales. Amén. Pacto con David. Ahí en 2 de Samuel capítulo 7, hermano, hay un montón ahí que el Señor le promete a David. Muchas cosas le prometió. 2 de Samuel capítulo 7. Mire esto. Voy a leer desde el verso 9. He estado contigo por donde quiera que has ido y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti. Hablando Dios con David a través del profeta Natán. Y haré de ti, miren lo primero, haré de ti un gran hombre. ¿Sabe qué es esto? Fama. Haré de ti un gran hombre como el nombre. Dice, haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dios le está diciendo, lo primero que te voy a dar, fama. Te van a conocer muchos. Muchos te van a conocer. Hasta la fecha, verás, 2000 años y algo, seguimos hablando de David. Y continúa el verso 10 ahí y dice, y asignaré también un lugar para mi pueblo. Le está hablando una vez más de territorio, ahora a David. Continúa y dice, verso 11, como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo, y el Señor también te hace saber que te edificará una casa. Verso 12, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti. Le está hablando ahora de generaciones. Dice, levantaré un descendiente que saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Mire esto, yo seré para él y él será hijo para mí. Lo que le decía hace un rato la hermana Lucero. Cuando cometa iniquidad, estoy leyendo 2 de Samuel verso 14, 7:14. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azot. ¿Quiere que se lo ponga en el DC? No. ¿Lo está leyendo conmigo? Sí, amén. ¿Qué era Samuel? 2 de Samuel 7. Estaba en el 14.
Dice, yo seré para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, la iniquidad es una mancha en el espíritu, como el adulterio. El adulterio es iniquidad, la idolatría es iniquidad. Son pecados a nivel mortal, que conducen a la muerte. Son pecados que se transfieren de generación a generación. Son pecados, hermano, que no solamente se mancha el cuerpo y el alma, sino que se mancha el espíritu también. Y dice Dios a David, cuando cometa iniquidad, ¿qué va a hacer? Van a orar por él y lo voy a perdonar. Pero mire el verso 15, hermano. Pero mire el verso 15. Dice, pero mi misericordia no se apartará de él. Ese pacto es lindo. Es decir, se va a ir al mundo, va a hacer esto, va a hacer lo otro, pero por el pacto que yo hice contigo, mi misericordia no se va a apartar. Ese es un pacto eterno de Dios para con David. Tu casa y tu... Oh, aquí le puse, ¿no? El número 4 es salvación. Este pacto de David, hermano, es terrible. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Dios le promete a David, te voy a hacer famoso, David. ¿Qué quería David? ¿Por qué vino Natán en el capítulo 7 de 2 de Samuel? Vino Natán donde David porque David le quería hacer una casa a Dios. Y digo, ya mucho tiempo la casa, el arca del pacto ha habitado en tiendas, debajo de cortinas. Yo le voy a hacer una casa al Señor. Natán va y le dice el Señor que hagas lo que esté en tu corazón porque Él está contigo. Dios le habla a Natán y le dice, no, cálmate, yo no he dicho eso, regrésate y dile que Él no me va a construir, que el que me va a construir va a ser su hijo. ¿Por qué? Porque Él derramó mucha sangre, David derramó mucha sangre. Pero le da todo esto dentro del pacto. Le dice, pero David, así te vas a hacer famoso. Te voy a dar un nombre, como los nombres de los grandes aquí en la tierra. Te voy a dar territorio para mi pueblo. Tus generaciones van a estar seguras conmigo. Y si alguno de ellos se pierde o se quiere perder y encontramos iniquidad en ellos, la iniquidad es el grado más alto de pecado. Transgresión, pecado e iniquidad. La iniquidad es el último escalón al infierno. Es decir, primero transgredemos una ley, probablemente porque no estamos lo suficientemente maduros o llenos del conocimiento de la palabra. Después, esa transgresión se paga en el cuerpo. Después, el alma, cuando ya sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, eso es pecado. Y el alma que pecare, esa morirá. Ese es un castigo en el alma. Pero después viene la iniquidad, donde por generación tras generación se va presentando a fin de destruir a las generaciones. Y dice Dios, si hubiera iniquidad en alguno de tus descendientes, especialmente en aquel que va a ser el sucesor al trono, ¿sabes qué? Yo lo voy a corregir, lo voy a azotar, le voy a pegar, pero mi misericordia, verso 15, no se va a apartar de él. ¿Y todavía hay descendencia de David hoy en día? Todavía, sí, definitivamente todavía hay descendencia de David. Pero ya no están ocupando un lugar privilegiado como reyes. Bueno, ahorita no hay reyes en Israel. Ahorita Israel está regresando de la dispersión después de 1948. De hecho, hay una ley en Israel donde si usted cree que es israelita y lo puede comprobar, usted se puede ir a vivir allá a Israel, le dan su casa, le enseñan la cultura, el lenguaje y todo, y usted puede irse a Israel si usted cree y puede comprobar que es israelita. Definitivamente hay descendencia, no hay reyes. No hay reyes, pero definitivamente hay una manera de hacer un rastreo de como el árbol genealógico, ¿no? De dónde yo provengo, si vengo de la tribu de Dan, de David, también de Judá, de Benjamín, de bla 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 y así.
Pero recuerde esto, 2 tribus se mantuvieron fieles al Señor cuando el reino se dividió en el tiempo de Salomón. ¿Quién fue? La tribu de Judá y la tribu de Leví. Esas dos tribus, cuando el reinado de David en el tiempo de Salomón se quebró, 2 tribus se quedaron en el sur. Era la tribu de Judá y era la tribu de Leví. Las otras 10 tribus se fueron al norte. Allá en el norte, ellos pusieron su capital, Samaria, y le pusieron por nombre a su país. Por eso cuando usted lee el libro de los reyes, y usted mira a los reyes de Israel, es decir, los reyes que le dieron la espalda a Dios y se fueron a construir allá en Israel, las 10 tribus no tenían sacerdocio. ¿Qué pasó? Se inventaron su sacerdocio. No tenían templo. ¿Qué pasó? Se inventaron su templo. Mas sin embargo había 2 tribus que se quedaron en el sur, en Jerusalén. Y esas 2 tribus tenían sacerdocio. Y mira qué lindo, tenían alabanza, ¿verdad? Tenían reinado. Entonces, ellos construyeron su capital llamada Samaria. Por eso es que el Señor en San Juan capítulo 4 fue a buscar a la samaritana, ¿verdad? Porque había algo que tenía que hacer por ahí. Y pudiéramos ir más por allí. Amén. Entonces, definitivamente hay descendencia de la tribu de Judá, de la cual proviene David todavía. Ay, Señor. El pacto de Dios con la iglesia lo vamos a dejar probablemente para la próxima semana o en 2 minutos. Usted y yo no teníamos pacto. La Biblia dice que nosotros no teníamos pacto de ningún tipo con Dios. Pero Él hizo un pacto con nosotros a través de su sangre. Nosotros no teníamos ningún pacto con Dios, iglesia. Estábamos fuera de los pactos. No podíamos participar ni de territorio, ni de fama, ni de riqueza. No era para nosotros. Pero cuando el Señor decide a través de la sangre de Jesucristo darle la oportunidad a todos aquellos que le recibieran, nosotros entramos al pacto. Y ahora por fe somos hijos de Abraham. Y todas las bendiciones que Abraham tuvo, ¿se recuerda? Todas las bendiciones y promesas que Abraham tuvo dentro del pacto nos corresponden a nosotros también, por la fe. Por eso es que yo le ponía ahí Hebreos capítulo 10, verso 14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que ha santificado, o a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente, las escribiré, añade, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Donde hay perdón de estas cosas ya no hay ofrenda por el pecado. Este pacto es para la iglesia. Amén. ¿Preguntas? Entonces nosotros, porque a Abraham le dijeron que su descendencia iba a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Israel sería como la arena del mar y nosotros como las estrellas del cielo. Porque son 2 descendencias diferentes, estrellas y arenas diferentes. Son 2 descendencias diferentes que le mostraron a Abraham. Son 2 descendencias. Una descendencia es para la tierra. Tiene que ver con el escenario tierra. Y la otra descendencia tiene que ver con lo que la Biblia le llama los celestes. ¿Nosotros seríamos celestes? Nosotros pertenecemos a esta. Nosotros, nuestras promesas no están aquí en la tierra. Vamos a reinar con el Señor por 1000 años, pero después de esto regresamos a donde está el Señor. ¿Y en los 1000 años todavía de los que estén salvos se pueden perder? O sea, porque nosotros vamos a venir a reinar, ¿no? Si son optativos, se pueden perder. Si son de los que están condicionados a la salvación a través de la obediencia, se pueden perder.
Pero aunque ya hayamos estado con Jesús. Oh, y todo eso, usted está hablando de los que vienen con sí, de Jesús. los que Esos ya regresan. son salvos. Ya no hay. Esos ya no son hay- salvos. Ok. Esos ya son salvos. Sin embargo, aquí en la tierra va a haber naciones que van a tener que subir a Jerusalén, que van a reconocer al Señor y que van a tener que llevar ofrendas a Jerusalén, aún y no quieran. ¿Por qué? Porque dice que si no ofrendan en Jerusalén, no les va a llover en su tierra. De alguna manera el Señor va a hacer algo para que los que no lo reciban durante esos 1000 años no reciban la bendición. Algo similar a lo que está pasando con África y todos esos países el día de hoy. Entonces aquí va a haber revueltos israelitas también, En ese personas entonces, que no se fueron en el arrebatamiento. recuerde usted que el reinado de los 1000 años ya es después de la tribulación y después del arrebatamiento. Ahí ya va a haber gente que reconoció al Señor. Tenemos poquito tiempo, pero primero es el arrebatamiento, ¿verdad? Después de la tribulación. Después de estos dos sucesos se dan los 1000 años. Ahora, los que se fueron en el arrebatamiento ya son salvos. Los que pasaron la tribulación son salvos. Aquí hay israelitas y hay naciones que no son israelitas. Las naciones siguen siendo optativos, pero con ellos hay un pacto. Por eso dice que Satanás después de los 1000 años va a soltarse, ¿verdad? Y aún a los que ya son salvos puede hacer caer. Porque va a haber naciones y va a haber descendencia del linaje de David y de Abraham. Que va a haber muerte. Después de los 1000 años va a haber muerte. Durante los 1000 años no va a haber muerte. No. Acuérdense que la muerte va a ser el último enemigo a vencer. Sí, por eso le decía que sí va a haber muerte. Y eso va a ser hasta después de el gran trono blanco. Amén. ¿Le dejamos ahí? ¿Sí? ¿Sale? Si hay preguntas, ya no pregunto.